Realidad y fantasía en Pierre Menard, autor del Quijote, y en Sur de Jorge Luis Borges, y en El coloquio de los perros de Miguel de Cervantes Saavedra. Considero que el ámbito de las letras, en tanto exploración y o experimentación artística, lleva consigo ese vaivén, ese juego de ida y vuelta entre dos polos que parecen totalmente opuestos. Historia es una de tales tensiones, la otra podría ser estética y política, pugnas con amplia tradición en las letras latinoamericanas. Sin embargo, parece que en las concepciones estrictas de estos conceptos no sería producente incluir con eficiencia, por lo menos en los textos seleccionados, las producciones de Borges y Cervantes, razón por la cual me dispongo a proponer una atención más general que permita encontrar el posicionamiento de los autores en sus concepciones formales sobre la realidad y sobre los procedimientos prácticos o escriturales para representar tal realidad por medio de la fantasía. Es decir, se puede hablar de una tensión entre realidad y fantasía en Pierre Menard, Sur y El coloquio de los perros de Borges y Cervantes, respectivamente. Para este planteo, basta con referirme a los estudios de María Isabel Swank del 2013, Borges y el Quijote, en el artículo Otros Cervantes en Borges, los capítulos invisibles de Pierre Menard, por Bryce Massey de 2017, y en el artículo de la esterilidad fecunda al parto perruno, reproducción y desvío en las novelas ejemplares de Cervantes por Clea Herbert 2022. Estos y otros análisis versan sobre ese conflicto entre realidad y fantasía, a veces mediado por la verosimilitud, otras mediado por la verdad, otras por la pura invención, algunas otras con mayor inclinación a la representación y otras con mayor inclinación hacia lo representado. Así las cosas, considero que las producciones sexuales de Borges y de Cervantes, sobre los que se centra este comentario, permiten afirmar, y esta sería la hipótesis, que los modos de proceder de ambos escritores se unifican en la idea de cada autor sobre la capacidad de la literatura para fertilizar, concebir o engendrar en lo estéril, bien sea en la enfermedad, como en Sur y el coloquio de los perros, como en un casamiento por interés, como en Casamiento engañoso, que da paso al coloquio de los perros, o en el nihilismo y ausencia de sueño, que es lo mismo que la ausencia de descanso, como se nota en Pierre Menard, autor del Quijote. Antes de profundizar y detallar esos asuntos, vale la pena llamar la atención sobre dos puntos. El primero, a modo general, hay muchos temas que acercan a Borges y a Cervantes. Solo por mencionar un ejemplo estaría la autorrepresentación, estudiado por Isabel Calderón en Retratos y autorretratos de Miguel de Cervantes en torno al prólogo de las novelas ejemplares. Y por supuesto, según Massey, 2017, con respecto a Borges, los juegos de la autorrepresentación ocultos en la obra visible de Pierre Menard, dice Massey. Lo que lleva al segundo punto, y para enunciarlo uso la frase de Swank con la que ella define, abro comillas, la persistencia de la admiración del autor, es decir, Borges, por el Caballero de la Mancha. Cierro cita, página 2. Admiración que es posible cuantificarla, si no en su totalidad, sí en buena parte, debido a que por lo menos en los textos, y tomo dos pequeños ejemplos del tamaño el tamaño de mi esperanza y el idioma de los argentinos, en donde es fácil discernir que, en ejercicio de análisis, invectiva contra el arrabalero, la tierra cárdena, palabrería para versos, de El tamaño de mi esperanza, y en Indagación de la palabra, el culteranismo, la fruición literaria, la conducta novelística de Cervantes, de El idioma de los argentinos, no son pocas las breves alusiones o las comparaciones o los sustentos hechos por Borges a Cervantes o con Cervantes o en Cervantes. De hecho, y con el fin de ilustrar tal interés de Borges en la literatura española y buscando marcar ese vínculo entre el argentino y España, menciono que, y abro una cita de Massey, 2017, en más de 90 obras suyas, Borges se refiere de forma explícita a Cervantes y en otras tantas hace alusión de manera implícita al padre de la novela moderna, página 357. Ahora bien, más propiamente y adentrándonos en los tres textos centrales de esta propuesta, tal persistente admiración es visible en Pierre Menard, quien para este caso es autor del Quijote, y en donde además se citan las novelas ejemplares, texto en donde está alojado el coloquio de los perros. De este modo se confirma que en la escritura de Borges es recurrente el tema Cervantes y todo lo que se derive de este, es decir, la producción de Cervantes, las preocupaciones literarias de Cervantes y otros más. No parece casual que en un texto que se pregunta sobre la realidad, le hace la verdad, si se quiere, del autor de la construcción literaria del Quijote, se incluya un texto de Cervantes donde es palpable la misma discusión sobre la realidad.
ver el artículo de Clea Herbert. Es decir, casi que a modo de eslabones de una cadena, Borges en su ficción reflexiona sobre los límites de la representación, aludiendo a un texto de Cervantes en el que por medio de su ficción reflexiona sobre los límites de la representación. En ambos escritos se instalan narradores que desembragan a enunciadores literarios, Menard y Campuzano, y a la vez que ellos desembragan a otros enunciadores, para Menard, el narrador de su Quijote, para Campuzano, Scipión y Berganza, quienes obviamente acuden a nuevas narraciones que con seguridad van a ilustrar otros límites de la fantasía y la realidad, que si bien no descubren una frontera bien definida, sí muestran esa frontera vaporosa y lábil que construyen y en la que se encuentran las obras de Borges y Cervantes. No es difícil leer en estos textos de Borges su elogio a la habilidad de Cervantes para fusionar lo cómico y lo trágico, así como la interesante exploración de las capas de la realidad y quizá de las capas de la misma ficción o, no sé si lo que puede denominarse niveles de la fantasía. En el mismo sentido es fácil pensar entonces, y por eso acudo a la idea de niveles de la fantasía, en una diégesis en la que se inserte otra diégesis que desembraga otra más. Por el lado de Cervantes, el eje nace en Campuzano y Peralta, se desplaza a Scipión y Berganza, luego todo lo que corresponde a la bruja y todo lo narrado por Berganza. Por el lado de Borges, el primer eje está en la narración sobre Menard. Luego se corre a la voz del mismo Menard, quien escribe al narrador, convirtiéndolo en este caso en enunciatario, y posteriormente se acude a los fragmentos del Quijote que se entienden como un narrador instalado esta vez por Menard. Esto llevaría a pensar en la figura del enunciatario lector presente en estos textos, pues en Cervantes tanto Peralta como Scipión ocupan ese lugar que también está justificado en Borges con el mismo narrador sobre Menard, pues Menard le ha escrito una carta, y esto solo por mencionar algunos asuntos que relacionan estas obras y estos escritores. A modo de complemento, en Sur, el cirujano le dijo que había estado a punto de morir de una septicemia a Dalman, y en ese caso Dalman se echó a llorar condolido de su destino. Eso es una cita de Borges, 1953. En el coloquio de los perros hay que recordar que el oidor de tal conversación es Campuzano. Él le dice a Peralta, abro comillas, salgo de aquel hospital de sudar 14 cargas de bubas que me echó a cuestas una mujer que escogí por mía. Cervantes, en una edición del 2013, página 522. En ambos casos, la enfermedad es el camino infértil por el cual transitan los personajes. Claro que hay una bifurcación notable en ambos textos y los fines de la enfermedad, pues en Sur la enfermedad llevó a un final mortal, mientras que en el coloquio no fue así. Sin embargo, en ambos textos es la misma enfermedad la que, fecundada por la literatura, provoca en Sur esa muerte honorable convertida ya en una historia distinta a la de Juan Dalman el bibliotecario, y en el coloquio se asiste a la biografía de Berganza. Para ir cerrando la comparación entre Borges y Cervantes, no sobraría decir que estos campos infértiles en novelas ejemplares y en Pierre Menard, autor del Quijote, son visibles por un lado en ese casamiento por interés que no genera descendencia y donde el amor está ausente, pues esto responde Campuzano a la pregunta de Peralta sobre la razón del matrimonio. No sabré decir si fue por amores, aunque sabré afirmar que fue por dolores, pues de mi casamiento o cansamiento saqué tanto en el cuerpo y en el alma que los del cuerpo para entretenerlos me cuestan 40 sudores, y los del alma no hallo remedio para aliviarlos. Cervantes 2013, página 523. Por otro lado, en el nihilismo y ausencia de sueño, que es lo mismo que ausencia de descanso, y quizá podemos hablar también de la ausencia de una lengua madre, abro comillas para cita de Borges, nada tienen de nuevo esas comprobaciones nihilistas. Dedicó sus escrúpulos y vigilias a repetir en un idioma ajeno un libro preexistente. Con estos símbolos ausentes, en esa infertilidad se reproduce la fantasía, engendrando en tal campo estéril dos obras narrativas más: el coloquio de los perros por Campuzano, el Quijote por Menard. Citas que comprueban el carácter metaliterario de ambas producciones y de lo que no se puede seguir detallando por cuestiones de tiempo. A modo de conclusión,
Diré que Borges compartía con Cervantes una fascinación por los juegos literarios, la ironía y la exploración de los límites de la realidad y la fantasía. La influencia de Cervantes en Borges se manifiesta en la manera en que ambos autores exploran esa relación dicotómica, la realidad y la fantasía, así como en su capacidad para desafiar las convenciones literarias de su propio tiempo. Más generalmente se puede decir que en muchos sentidos Borges continúa la tradición cervantina de la metaficción. Menard, un escritor queriendo reescribir un texto escrito por otro escritor, Cervantes. O Dalman, un letrado que por medio de la fantasía provocada por la enfermedad o el sueño, termina accediendo a una muerte honorable proveída por el duelo, por lo menos es lo que parece. Debido a la amplia inyección de fantasía, la frontera de la realidad termina siendo afectada de tal modo que no es posible determinarla. Y la reflexión profunda, además, como un adicional, sobre la naturaleza de la escritura y la lectura, ¿no? Como hace Borges en Pierre Menard, trata el tema de la lectura, y también en Autobiografía, donde menciona que ha sido lector del Quijote desde temprana edad. Entonces, no sobra decir que la obra de Cervantes fue una fuente de inspiración para Borges. Con ello termina mi intervención y muchas gracias por la atención.